Jerry le aceptó la salida a ese hombre amable que se topó en el bar. Subió a su auto y viajaron sobre la carretera. Al llegar al lugar, un letrero les daba la bienvenida: Fox Hollow Farm. Qué lástima que los maniquíes, acomodados por toda la casa, no pudieron hacer nada para advertirle de su funesto destino. Herbert Richard Baumeister fue un empresario estadounidense y presunto asesino serial. Estuvo bajo investigación por la desaparición de múltiples muchachos a principios de los años 90. En su residencia encontrarían varios miles de huesos y fragmentos óseos esparcidos por toda la propiedad. Baumeister se suicidaría poco tiempo después de que se emitiera una orden de arresto en su contra en 1996. Esta es su historia. Herbert Richard Baumeister nació el 7 de abril de 1947. Su padre, Herbert E. Baumeister, era doctor anestesiólogo. Su madre era Elizabeth Baumeister, y después de Herbert tuvieron a 3 hijos más. La familia, oriunda de Indiana, se mudó a los suburbios de Washington Township. La niñez de Baumeister fue normal, pero todo cambiaría llegando la adolescencia. Era común que sus compañeros lo encontraran en semitrances donde tenía ensueños perturbadores. Uno de sus amigos de la escuela recuerda que Baumeister se preguntaba cosas como ¿a qué sabrá la orina humana? Y le fascinaban los animales muertos. Su padre, siendo doctor, identificó las actitudes de su hijo como algo serio y secretamente lo llevó con varios psiquiatras, los cuales lo diagnosticaron con esquizofrenia. Sin embargo, se desconoce si hubo algún tipo de tratamiento para Herbert. Como es común para la gente con este trastorno, socializar se convierte en algo imposible y por lo tanto se aíslan, algo que ayuda a que caigan más profundo en su patología. En la universidad comenzó a tener más problemas. Entraba, cursaba 6 meses la carrera, abandonaba la escuela y poco tiempo después volvía. Luego de 4 años de idas y venidas, no se graduó. Su padre, queriendo ayudar a redireccionar la vida de su hijo, usó sus palancas para que lo contrataran en el periódico local Indianapolis Star, trabajando como ayuda de copy. Sus colegas lo describen como un hombre muy trabajador, sensible, pero que nunca encajó con nadie. En alguna ocasión lo intentó. Le ofreció a uno de sus compañeros, Gary Donna, llevarlo a él y a sus amigos y sus citas a un juego de fútbol americano. Herbert llegó por ellos en una carroza funeraria, la cual usó para saltarse semáforos en rojo y altos usando la sirena. Su comportamiento seguía siendo errante y extraño. Sin embargo, era bueno en su trabajo y llegó a ser director de su sección. En noviembre de 1971, Baumeister se casó con Juliana Saiter, a quien había conocido por un amigo en común. Julie se había graduado de periodismo y trabajaba en la universidad, pero renunció para formar una familia con Herbert, quien ganaba lo suficiente para mantenerlos a ellos dos y eventualmente a sus 3 hijos, Mary, Eric y Emily. Para mediados de los 80s, todo cambió. Herbert tenía el mal hábito de orinar sobre el escritorio de su jefe. Todos en la oficina sabían que él lo hacía, pero nadie se atrevía a hacer algo. Eso fue así hasta que en una ocasión Baumeister se orinó sobre una carta que iba dirigida al gobernador de Indiana. Cuando Herbert perdió su trabajo, Julie regresó a su empleo como maestra, y después de un tiempo Baumeister encontró empleo en una tienda de segunda mano. 3 años después, decidió que como él y Julie querían tener su propio negocio, una tienda de segunda no sería una mala opción, así que le pidió $4,000 prestados a su madre y en 1988 abrieron una tienda Save a Lot. En su primer año convirtieron esos $4,000 prestados en $50,000 y abrieron una segunda tienda. Para 1991, los Baumeister se cambiaron de su casa de clase media al distrito opulente de Westfield, en el condado de Hamilton, a unos 30 kilómetros de Indianápolis, donde compraron la dichosa propiedad Fox Hollow, una propiedad de 7,5 hectáreas con una casa estilo Tudor. Los Baumeister habían logrado el sueño americano,
Pero unos años más tarde, esta propiedad se convertiría en la pesadilla de por lo menos 24 jóvenes. Al principio los Baumeister parecían tener la familia y vida perfecta. Sus hijos estaban contentos con la propiedad y el dinero no les faltaba. Pero debajo de la fachada, las cosas no andaban nada bien. Baumeister era terriblemente controlador, y sus decisiones siempre eran finales. Julie, por su parte, prefería dejarlo ganar para no seguir discutiendo, pero su descontento seguía. No ayudaba a la situación que su vida íntima como pareja tampoco estaba bien. De hecho, nunca había estado bien. Herbert y Julie solo habían tenido relaciones sexuales 6 veces en sus 25 años de casados. El problema era que Herbert estaba avergonzado de su cuerpo y sentía que era demasiado delgado. Así que no dejaba que Julie lo viera desnudo, se cambiaba a solas en el baño, nunca dormía sin pijama y se escurría entre las sábanas rápidamente para que su esposa no lo viera. La situación familiar comenzó a afectar la propiedad. El pasto estaba crecido y las habitaciones se mantenían en desorden, lo que causó que sus amigos poco a poco dejaran de visitarlo y provocó que Julie constantemente se llevara a sus hijos con la suegra, ahora viuda, por meses, dejando solo a Baumeister a cargo de la propiedad. A principios de junio de 1994, Alan Browson, de 28 años, desapareció después de haberse visto por última vez saliendo del bar Gay Brothers. Y como es costumbre, la policía ignoró el caso. Su madre contrató al detective privado Virgil Vandagriff, quien se especializaba en casos de desaparición, quien además tenía una muy buena reputación. Vandagriff asumió que sería un caso sencillo. Un muchacho joven conocido por beber en exceso se escapaba de casa y no se había reportado, y solo sería cuestión de tiempo para encontrarlo. Pero a finales de julio se dio cuenta de que no se trataba de un hecho aislado, sino que el caso de Alan era un patrón que indicaba que había descubierto a un asesino en serie que estaba activo en Indianápolis. En su investigación descubrió en una revista Gay Lifestyle que hablaba de la desaparición en 1993 de Jeff Jones, de 31 años. Luego encontró otro artículo que hablaba de la desaparición de Roger Allen Cutler, de 34 años, que también había desaparecido de un bar gay, y no pudo ignorar las coincidencias. Vandagriff contactó con los familiares y les mencionó que todos los desaparecidos compartían aspectos muy parecidos de su estilo de vida. Luego comenzó a visitar bares gay de la ciudad y a hablar con gente en donde se enteró de numerosos casos de desaparición, todos del mismo estilo, y que la policía seguía ignorando, al grado de que en muchos casos ni siquiera tenían el archivo. El detective Vandagriff comenzó a poner pósters en los bares gay, pidiendo información sobre cualquiera de los numerosos casos de desaparición de los que él estaba convencido estaban conectados. Fue gracias a estos pósters que recibió una llamada de un tal Tony Harris. Este es un seudónimo, que dijo que no solo sabía quién era el asesino, sino que había estado en su casa. Harris contó que en el Club 50 conoció a Brian Smart, quien después de unas copas lo invitó a ir a su casa donde dijo que trabajaba como cuidador. Llegando a la propiedad, Harris se dio cuenta de que algo estaba raro. La casa estaba en completo desorden y había maniquíes vestidos colocados por todos lados. Cuando llegaron a la alberca, Brian, quien claramente se había metido alguna droga, convenció a Harris de que lo ahorcara con una manguera mientras se masturbaba. En un punto, Brian perdió la conciencia. Harris entró en pánico y trató de reanimarlo. Brian abrió los ojos y le preguntó si se había asustado, a lo que Harris lo confrontó y le dijo: ¿Así es como mataste a los demás? Pero Brian, en su estupor de drogas, se quedó dormido antes de poder contestar. Algo que aprovechó Harris para husmear en la casa. Así descubrió que Brian no era el cuidador, sino que era el propietario del lugar. Encontró las habitaciones de sus hijos, ropa de la esposa y muchas fotografías donde aparecía él. Harris entonces dedujo que probablemente Brian no era el nombre real de esta persona. Quiso buscar una identificación en los pantalones de Brian, pero este se despertó antes de poder hacerlo, deteniendo la acción en el momento.
Harris tardó un tiempo, pero logró convencer a Brian de que lo llevara a casa. Brian predeterminadamente dio vueltas sin sentido y recorrió la propiedad confusamente para desorientar a Harris. Harris, por su parte, descubrió que la propiedad estaba a las afueras de Indianápolis y que tenía un letrero del cual alcanzó a leer la palabra farm. Después de esto, Harris acudió a la policía, donde fue ignorado por completo. La policía, al parecer, estaba más ocupada reprimiendo otras minorías. Por fortuna, Vandagriff conocía personalmente a una detective de nombre Mary Wilson, una amiga suya, a la que le compartió la información de su caso, y resultó que Mary estaba a cargo de investigar el caso de Richard Hamilton, de 20 años, Johnny Bayard, de 21, y Alan Livingston, de 28, al igual que las otras desapariciones más que fueron reportadas a principios de los años 90. Todos eran hombres homosexuales y habían desaparecido bajo circunstancias similares. Mary sabía que podían estar conectados, pero no tenía pruebas, y ahora con las investigaciones de Vandagriff sabían que estaban buscando a un asesino en serie. El problema era que no podían encontrar la casa, lo único que tenían era la pista del letrero con la palabra farm. Mientras Mary y Vandagriff continuaban con su investigación, Mary le pidió a Harris que le consiguiera las placas del sospechoso. La asistente del detective, Connie Pierce, por su parte, acudió con una psíquica que le dijo algo inquietante. Veo un hombre atado a una cama con esposas. Veo fotos siendo tomadas, o video tal vez, mientras lo estrangulan. Su lengua está hinchada y saliendo de su boca. Y sus ojos. Dios mío, esta es una casa infernal. Luego otro detective privado subcontratado por Vandagriff encontró una propiedad llamada Fox Hollow Farm. Tomó fotografías del lugar y se las mostró a Harris, pero el joven dijo que no creía que fuera el lugar, porque la entrada parecía más corta de lo que recordaba. Después de meses de investigación, su trabajo dio frutos. El 24 de agosto de 1995, Tony Harris vio entrar por el umbral de la puerta del bar City Lounge a Brian Smart, e inmediatamente consiguió sus placas. Era el 75237A. Resulta que Baumeister no había estado frecuentando sus cotos de casa debido a que se estaba divorciando. Se había ido a vivir con su madre, estaba descuidando sus negocios y se encontraba en una pelea por la custodia de su hijo menor. Con el dato de las placas pudieron dar con la propiedad y con la identidad real de Brian Smart. La detective Mary Wilson visitó a Baumeister en el trabajo, pero él se negó a ser interrogado. Después, visitaron a la esposa, quien era la copropietaria de la casa, y si ella les concedía el favor de dejarlos entrar a la propiedad, ya no necesitarían una orden de cateo, puesto que esto se complicaría, ya que la casa estaba a las afueras de su jurisdicción y todas las evidencias que tenían eran circunstanciales. Lamentablemente, ella se negó. Julie entonces recordó un incidente de hace un par de años, cuando uno de sus hijos, mientras jugaba en el bosque, encontró un esqueleto humano completo mal enterrado en el suelo. Baumeister se justificó diciendo que era un esqueleto propiedad de su padre y que había querido darle sepultura. Las sospechas de Julie se solidificaron cuando la detective Mary le dijo que estaban investigando a su esposo por la desaparición de varios jóvenes. Fue hasta finales de julio de 1996 que Julie cayó en cuenta de las irregularidades en el comportamiento de su esposo y le concedió entrevistas a los policías. Decía que las desapariciones de los muchachos coincidían con las veces en las que ella y sus hijos se habían ausentado de la ciudad, y se le hizo sospechoso que la primera vez que la policía se contactó con ella, Baumeister le había dicho que lo estaban investigando por un robo en alguna de las tiendas, pero que todo era falso, y que no hablara con nadie hasta que estuviera con el abogado. La detective llegó a la propiedad con un equipo forense y en minutos encontraron un hueso de 30 centímetros de largo oculto entre el pasto. Después del hallazgo, se dieron cuenta de que todo el lugar estaba cubierto por fragmentos blanquecinos y dientes humanos, algo que indicaba que Baumeister trató de deshacerse de los cuerpos quemando sus huesos y pulverizándolos.
esparciéndolos por toda la propiedad. Al día siguiente escarbaron, incluyendo el lugar donde el hijo de Julie había encontrado el esqueleto, y en efecto lo hallaron. Poco a poco se dieron cuenta de que habían cientos de huesos esparcidos por toda la propiedad. En un punto de la excavación, los vecinos cruzaron las cintas policíacas y les dijeron que tal vez querrían ver algo. En el canal de irrigación que delimitaba las propiedades se había secado debido a la temporada, y de él se erguía una columna vertebral entera con todo y sus costillas. Mientras tanto, en la casa, además de encontrar los maniquíes, hallaron en la zona de la alberca, donde se asumen sucedieron la mayoría de los asesinatos, una cámara. Lo extraño es que si bien estaba la cámara, no encontraron ningún cassette. Más de 60 voluntarios participaron en la recolección de más de 5.500 fragmentos de huesos en toda el área del Fox Hollow Farm, que hay que añadir que para la fecha, 2024, ya han encontrado más de 10.000 fragmentos. Para este punto, era más que evidente que Baumeister era el responsable de la desaparición de los muchachos que estaban buscando, y de por lo menos 11 más según las reconstrucciones de los esqueletos que pudieron lograr. Las excavaciones en el Fox Hollow, una nueva búsqueda en 2022, se encontraron más huesos y se identificaron 20 posibles ubicaciones adicionales que podrían tener restos ocultos bajo tierra. Solo 8 personas han sido identificadas desde el descubrimiento inicial. A partir de enero de 2024, los forenses continuaron trabajando en el esfuerzo por identificar casi 10.000 restos humanos recuperados de Fox Hollow Farm. Los que pudieron ser identificados son Johnny Lee Bayer, de 20, Jeffrey Allen Jones, de 31, Richard Douglas Helmington, de 20, Allen Lee Livingston, de 27, identificado apenas en 2023 gracias a pruebas de ADN, Stephen Sperling Hale, de 28, Alan Wayne Broussard, de 28, Roger Allen Gottlieb, de 33, Michael Frederick Crane, de 45, y Manuel Reséndez, de 34, identificado apenas en enero de 2024. Pero había un problema. No sabían dónde estaba Baumeister. Su último paradero había sido con su madre en el lago Wassy, pero después de haber perdido la custodia de su hijo Eric, había desaparecido. Cuando Brad, uno de los hermanos de Baumeister, recibió una llamada de pidiéndole dinero prestado, el 28 de junio se lo prestó. Luego, vio en las noticias sobre el cementerio en el Fox Hollow Farm, y 2 días después, Baumeister le pidió más dinero. Fue hasta entonces que llamó a las autoridades. Les dijo que había estado hablando con su hermano y que le había comentado que se dirigía al norte por una junta de negocios. Las autoridades asumieron que huiría a Canadá. La policía canadiense fue avisada y se encontraban buscándolo, asumiendo que iría a Ontario. Algo que jamás pasó. Como el miserable y cobarde que es, Baumeister estacionó su automóvil junto a un parque, se apuntó un revólver Magnum 37 en la cabeza y se quitó la vida. Hizo una carta donde atribuía su suicidio al rompimiento con su esposa y a que sus negocios estaban en quiebra. Nunca, en ninguna parte del escrito, se hizo responsable de sus asesinatos. Sus últimas palabras fueron: "Me voy a comer un sándwich. ¿Cuáles son sus botanas favoritas?", y cerró con la frase "Go to sleep". La repentina muerte de Herbert Baumeister no solo dejó a las familias sin respuesta, a las autoridades sin justicia, sino que sacaría a la luz aún más misterios, como la extraña muerte de su hermano mayor en Texas, dentro de su bañera, asesinato que aún no se resuelve. También se supo después que viajó a Ontario más de 100 veces por juntas de negocios, y se cree que podría ser el asesino de la Interestatal 70, pues es justo la calle que usaba para atender sus asuntos de negocios, por lo que podría ser responsable de 11 asesinatos más de la zona.
El estrangulador de la Interestatal 70 fue un asesino estadounidense no identificado que acabó con la vida de por lo menos 11 jóvenes y adultos en Indiana y Ohio entre junio de 1980 y octubre de 1991, arrojando sus cuerpos cerca de la Interestatal 70. Todas las víctimas fueron encontradas desnudas o parcialmente desvestidas cerca de la Interestatal 70, a menudo arrojadas a ríos, arroyos y zanjas en el campo. Todos habían sido estrangulados. Según los investigadores, los cuerpos relacionados con el caso dejaron de encontrarse en 1991 cuando Baumeister comprase la propiedad Fox Hollow. Las víctimas del estrangulador de la Interestatal 70 fueron Michael Sim Pitre, de 15 años, Maurice Allen Taylor, de 22, Delboy Lee Baker, de 14, Michael Andrew Riley, de 22, Eric Allen Glenn, de 29, James Boyd Robbins Jr., de 21, Stephen Lynn Elliott, de 26, Clay Russell Bodman, de 32, Thomas Ray Clevenger Jr., de 18, y Otto Gary Baker, de 42. Además, está el hecho de que una policía de Canadá se topó con Baumeister estacionado debajo de un puente, un día antes de que se quitara la vida. Le preguntó si todo estaba bien. Baumeister le contestó que estaba descansando debido al largo viaje. Lo interesante de este avistamiento es que la policía, al enterarse de quién se trataba esta persona, informó a las autoridades de que en la parte trasera del auto habían cientos de cassettes de video. Al día siguiente que encontraron el cuerpo, esos cassettes ya no estaban. Y podría ser que ahí se encontrara toda la evidencia de los crímenes, y hasta podría darse con todas las identidades de los cuerpos. Lamentablemente, hasta la fecha, aún no se han encontrado. Hasta aquí el caso. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que algún día se puedan encontrar esos cassettes? ¿Podrías teorizar dónde los habrá ocultado? ¿Será que los terroríficos eventos que sucedieron en la casa podrían haber impregnado de una energía negativa el lugar? ¿Podría estar la casa embrujada? Espera el siguiente video y tal vez podríamos aclarar un poco esto. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Te las dejaré en la descripción. No olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado la sacerdotisa. Nos vemos pronto.